y la inteligencia y la sabiduría, bueno, van juntos, pero ¿a dónde se encuentran? ¿Cómo se manifiestan en mi vida? O sea, si yo le digo a usted, muéstreme la parte de su cuerpo donde tiene la inteligencia y muéstreme la parte de su cuerpo donde está la sabiduría, ¿usted qué me mostraría? A veces no entendemos o no sabemos dónde está guardada. Pensamos que en la mente, o pensamos que en el corazón, o pensamos que en el cerebro, ¿sí? O en las palabras de la boca. Hay una parte donde está guardada, y eso se encuentra en Job, capítulo 38, versículo 36. Ahí está guardado. Amén. Job, capítulo 38, versículo 36. Déjame abierta la pantalla acá, por favor. Dice, ¿quién puso la sabiduría en dónde? ¿O quién dio al espíritu? Entonces, ¿dónde está la sabiduría? En el corazón. ¿Y dónde está la inteligencia? En el espíritu. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Cuando Job estaba relatando en medio de su dolor y en medio de la inspiración de Dios, él le hablaba a Dios y le preguntaba, Señor, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? O sea que la sabiduría está en el corazón. El corazón se representa en el alma. ¿Y quién dio al espíritu inteligencia? Tu espíritu es inteligente. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu, el que tenemos adentro, la esencia verdadera de nosotros, lo que verdaderamente somos, él siempre va a querer llegar a Dios. El espíritu siempre tiene la tendencia de llegar a Dios. La naturaleza del hombre siempre es pecar, pero debido a la carne, no debido al espíritu. El espíritu siempre busca la parte divina. El espíritu siempre busca la presencia divina, o sea, Dios. Porque es espíritu, por eso es inteligente. Mientras que la carne solo busca su placer y su deleite, que es el pecado, ¿verdad? Entonces la sabiduría se guarda ¿dónde? Y la inteligencia se guarda ¿dónde? En el espíritu. Entonces, si yo me propongo a ser inteligente, lo logro. Y si me propongo a tener sabiduría, también lo logro. ¿Amén? Pastor, ¿cómo hago para buscar la sabiduría? Quiero ser sabio. ¿Cómo hago para entender, para ser inteligente? Hay una palabra también adecuada para esto, hermanos. Job capítulo 28 y versículo 28. Todo está en la palabra, porque son cosas diferentes. Parecieran que fueran iguales, pero son diferentes. 28. Dice, Job capítulo 28, versículo 28. Dice, y dijo al hombre, ¿quién dijo al hombre? Dios. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, Entonces, si yo quiero ser sabio, ¿qué tengo que hacer? Tener temor de Dios. Y ahí empieza la sabiduría. Ahí empiezo yo a ser sabio. Y para ser inteligente, ¿qué tengo que hacer? Apartarme del mal. Si yo no me aparto del mal, pues no voy a ser inteligente. Y si quiero buscar sabiduría, no la voy a alcanzar, porque si no me aparto del mal primero, mucho menos tampoco voy a tenerle temor a Dios. Porque tenerle temor a Dios es tener miedo de pecar, es tener miedo de ofenderle, es tener miedo de que el Señor se enoje conmigo. Ese es el temor de Dios. Ese es el temor de Dios. Pero si yo me aparto del mal, me hago inteligente, y Dios dice, este hombre, esta mujer es inteligente, entonces puede ser sabia o puede ser sabio, porque entra en el temor de Dios. Amén. Hay otra palabra en Proverbios capítulo 9 y versículo 10, muy conocida por todos. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la. O sea que aparte de que si yo me aparto del mal, me vuelvo inteligente, ¿cierto? Y si empiezo a conocer al Santísimo, ¿quién es el Santísimo? Dios.
entonces me hago inteligente. Entonces la sabiduría y la inteligencia existen para todos. ¿Cuánto le piden a Dios inteligencia y sabiduría? Pastor, mañana tengo un examen. Necesito volverme inteligente. Todo el semestre se tiró los parciales, todos. Y el último día a la medianoche le empieza a orar al Señor. ¿Será que va a ser fácil? Ahí ocurre un milagro, y tiene que haber un milagro para que Dios le ilumine. Amén. Mire, quiero hablarle de un hombre que fue inteligente pero no fue sabio. Quiero hablarle de un hombre que Dios le dio un don especial en inteligencia, pero que no aplicó la sabiduría. Este hombre se llamó Adán. Diga conmigo, Adán. Adán fue inteligente, diga conmigo, Adán fue inteligente, pero no fue sabio. Adán fue inteligente, pastor, sí. Cuando Dios lo creó, lo hizo a su imagen y semejanza. Eso está en Génesis 1:27. El Señor le dijo, el Señor en la creación vio que todo estaba bien. Hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Verdad? Lo primero que Dios hace, ¿usted cree que Dios es sabio y es inteligente? Sí. Cuando Dios hace al hombre, que toma del polvo de la tierra, hace una figura humana y dice, este se va a llamar hombre. Le da aliento de vida, sopla por su nariz y entra espíritu en el cuerpo del hombre. Pero cuando Dios le da ese aliento de vida por su nariz, porque el Señor sopló no así, sino sopló por su nariz, lo dice la palabra. Y en el momento el hombre, que estaba hecho de barro, que parecía una estatuita, se volvió de carne y de hueso y tomó vida. Tomó vida. Y cuando tomó vida, en el momento que el espíritu sale de Dios y entra al hombre, entra todo lo que tenía Dios en él. La semejanza y la imagen. Le entra la inteligencia y le entra la sabiduría. Pero le entra la semilla, no entra la inteligencia desarrollada y no entra la sabiduría desarrollada. Porque muchos decimos, ay pastor, yo quiero ser inteligente y aprender a tocar la organeta. Un ejemplo. Y digo, yo quiero tocar. No sé cómo se toca. Y me pongo a orar, Señor, que mañana cuando me despierte me sepa todas las canciones cristianas. Así no opera Dios. Hubo un caso en Brasil de un joven que él lloraba, era un joven pobre y lloraba porque él quería adorar a Dios. Y alguien le regaló una organeta y él la miró y dijo lo siguiente: Señor, me gustaría ser sabio en la música y cantar, que tú me unjas, que tú me des el don en mis dedos para tocar y para cantarte. Y esa noche se acostó. Al otro día prendió la organeta y cantó cualquier cantidad. No sabía, pero al otro día supo. Eso fue un milagro creativo, algo espectacular. Pero son cosas sobrenaturales de Dios que pasan ocasionalmente según la fe de la persona. Pero la inteligencia y la sabiduría operan como semilla. Dios la tiene como semilla, pero de nosotros depende que la formemos y que crezca. Diga gloria a Dios. ¿Quién cree que usted tiene la semilla de la inteligencia y de la sabiduría? Levante la mano. La tenemos. Únicamente que tenemos que desarrollarla. Desarrollarla. Amén. Entonces, Adán estaba solo en el Edén, en el paraíso. Y entonces Adán empezó a caminar. Y entonces, cuando Dios lo termina, Dios habla con él. Y pasa lo que pasa en el versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread
en los peces, en el mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando el Señor hace a Adán, lo bendice para que bajo esa bendición Él pueda operar en inteligencia y pueda operar en sabiduría. Imagínense a Adán solo en el Edén. Es muy inteligente porque tiene la semilla de Dios. No existe el pecado, no existe la maldad en su corazón. Él está desnudo y él sabe que es una creación de Dios. Entonces, el Señor hace una cosa maravillosa con él. Porque el Dios dice, bueno, Adán, voy a demostrar que él es inteligente. Entonces, ¿qué hace Dios? Esto pasa en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Mira lo que hace Dios para demostrar la inteligencia de Adán. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Por qué los perros se llaman perros? Porque Adán le puso así. ¿Por qué el mico se llama mico? Porque Adán le puso así. ¿Qué hizo Dios? Mire, cogió todos los animales que había en el paraíso, se los trajo a Adán y le dijo a Adán, mira, aquí están toda mi creación, los animales que yo hice. Ahí estaba la iguana, el elefante. Dígame un nombre ahí donde está. Dígame un nombre. Un tigre, lagartija, león, leopardo, luciérnaga, murciélago, la pulga, el pío, todos esos. Dios se los puso, le dijo, mire, tome, ahí se los pongo. ¿Ah? Y le dijo, póngales un nombre. ¿Dios lo podía hacer? ¿Dios podía hacer eso? ¡Claro! Cuando el Señor creó, dijo, bueno, esta es una pulga. Usted se va a llamar pulga. Usted se va a llamar piojo. Y el Señor llegó y cogió y hizo el león, así lo peinó, le echó gel y le dijo, bueno, usted se va a llamar león. Dios podía, a medida que los iba haciendo, los iba llamando. Pero no, el Señor quiso que fuera Adán. Y Adán empezó, bueno, este es como bravo, pongámosle león. Esta pongámosle serpiente, esta pongámosle víbora, este pongámosle piojo, este pongámosle perro, este pongámosle oso. Y le puso el nombre a los animales, a todos. ¿Cuántos animales hay en el mundo? Cantidad. Las aves las puso así el Señor en los árboles. Dijo, mire, todo eso, póngale nombre a eso. Y Adán empezó a pensar, dijo, tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar halcón, te vas a llamar palomita, te vas a llamar... Y los bautizó. Y se fueron los animales. Y los animales de vez en cuando venían. Y Adán, cuando venía a venir al conejo, oiga, ¿usted cómo fue que le puse yo? No, usted es orejón y muelón, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces, conejo. Él se acordó siempre de los nombres. Igualito a nosotros, ¿no? ¿Cuál fue la palabra que leímos, con la que iniciamos la palabra? Ya se nos olvidó. ¿Sí ven? Ageo 2:8. A Adán no se le olvidó los nombres de los animales. Dios empezó a desarrollar la inteligencia en Adán. Dios empezó a decir, mira, esta es mi creación poderosa y tiene tanta inteligencia y va a desarrollar sabiduría que va a ser un hombre poderoso y toda su generación va a ser también poderosa. Pero desafortunadamente vino ¿quién? El diablo. Y los engañó. Pero no engañó a Adán. ¿A quién engañó? A Eva. Lo dice la palabra. ¿Usted sabe por qué Satanás no engañó a Adán? ¿Por qué? Porque era inteligente. No quiero decir con esto, mujeres, que ustedes no sean inteligentes. De pronto me empiezan a llover aquí tomates y cebollas. No, Dios las bendiga, se ven tan bonitas también. Primera de Timoteo 2:14.
Lo estoy metiendo en la grande, hermanos. Pero es que esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Pastor, usted es como machista, me caía bien, pero ya no. No. Primera de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue, ¿qué? Engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, Satanás no engañó a Adán. Cuando él se le presentó en forma de serpiente, ¿cómo eran las serpientes en aquel tiempo? ¿Tenían patas o no tenían patas? Sí. ¿Tenían manos o no tenían manos? Parecían lagartijas pero largas. Y Satanás vino así y esperó. No crea que Satanás se montó de un momento a otro, apareció en el árbol y ya. No, Satanás estaba acechando a ver en qué momento la mujer se quedaba sola, a ver en qué momento ella quedaba sola. Dijo a Adán, si yo le hago esta pregunta a Adán de una vez me va a decir que no, porque él tiene la inteligencia de Dios, él tiene la sabiduría de Dios. En cambio Eva va a ser más fácil, porque Eva no fue hecha perfectamente de Dios, sino fue hecha de la costilla del hombre. Fue sacada de la costilla del varón. Entonces Satanás dijo, de pronto por este lado ya puede caer más fácil. Y la engañó. Y después de que Eva fue engañada y le dio de comer a Adán, Adán no tenía sabiduría para decir, te creo, o para rechazar el fruto. ¿Verdad? Adán perfectamente hubiera podido haber dicho, no, mira, no quiero, no me des. Pero él se dejó envolver, él se dejó llevar por Eva, porque ella había probado, y él, como era inteligente, él dijo, Eva comió, no le pasó nada, pero posiblemente se pueda volver como Dios. Cuando Eva le dijo eso, dijo, oiga, pues hasta de pronto, ¿no? Y probó. Y en ese momento ellos conocieron el pecado, la desobediencia, y vino la destrucción del paraíso. Entonces Adán fue muy inteligente, pero no dejó de desarrollar la sabiduría. Si él hubiera sido sabio, ¿sabe qué hace? Él no deja a Eva sola. Él se preocupa por ella. Él está pendiente de ella, porque solamente estaban los dos. Y Dios vio a Adán solo y dijo, no está bien que Adán esté solo, le haré ayuda idónea. Y fue cuando la creó. Y porque se imagina usted a Adán lleno de animales por todo lado. Los animales no hablaban y Adán se aburría. Entonces el Señor le hizo la compañera, y la hizo para que no la dejara sola, porque iba a ser su ayuda idónea. Y si no, lo hubiera dejado el Señor solo. Pero él no tuvo, aunque era muy inteligente, no tuvo la sabiduría suficiente para dejar a Eva sola. Y Satanás la engañó. Estoy seguro que si Adán hubiera estado con Eva cuando la serpiente habla, Adán le dice, no le creas. Por eso ella buscó la oportunidad y el momento para engañarla. Diga gloria a Dios. Amén. Eso pasó. Eso es inteligencia. Un hombre lleno de inteligencia, pero que le faltó sabiduría, y que debido a la falta de sabiduría perdió la eternidad. Y vino la muerte. Por eso viene la muerte, por el pecado. Diga gloria a Dios. Otro hombre que haya sido muy inteligente, pero de pronto no tuvo la suficiente sabiduría, Moisés. Moisés fue muy inteligente, escuchó la voz de Dios. Ahora otra cosa, mire. Cuando Adán pecó con Eva, cuando ellos pecaron, dice que ellos se escondieron de Dios entre los árboles y se hicieron unos delantales con hojas. Porque Adán miró a Eva y Eva miró y dijo, uy, estamos desnudos, nos da vergüenza. Entonces ellos se tapan, Adán, no me mires, y Eva dijo, tampoco me mires, y se escondieron detrás de los árboles. Y dice la palabra que ellos oyeron la voz de Dios en medio del Edén, que los estaba buscando. Y el Señor dijo, ¿dónde estás, Adán, que no te veo? Eva, ¿dónde estás? Ellos dijeron, por aquí, entre el bosque. ¿Y por qué están por allá escondidos? Dios ya sabía, pero quería escucharlos a ellos. Entonces
Aquí estamos, Señor, es que estamos desnudos, nos da pena salir. Y el Señor dijo, ¿y por qué descubrieron que están desnudos? ¿Acaso cogieron del árbol que estaba prohibido comer? Ellos quedaron callados. Y el Señor dijo, ¿qué han hecho? ¿Por qué actuaron así? Han perdido la eternidad, han perdido la vida eterna. Ahora va a venir muerte sobre ustedes. Ahora, Eva, tú tienes que dar a luz a los hijos con dolor. Por eso a la señora les duele el parto. Y a los señores, trabajarás todo el día para comer el pan de la mesa, el sustento de la tierra. Ahora la tierra es maldita por la causa de ustedes, por su desobediencia. Pero ¿sabe qué? Adán no conoció a Dios. Adán no conocía a Dios. Adán no se preocupó por Dios. Entonces tampoco tenía sabiduría. Amén. Y eso fue el error en el Edén. Amén. Un hombre con inteligencia, pero que le faltó sabiduría. Ahora vamos a la sabiduría. ¿Le parece? Porque ya hablamos de la inteligencia. ¿Cuál fue el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra y que no habrá más como él? Salomón. Salomón fue sabio porque él fue también inteligente. Primera de Reyes. Salomón tuvo algo. Primera de Reyes 3 y 4. Dice, mas Salomón amó ¿a quién? A Jehová. ¿Eso es inteligencia? Sí. Andando en sus estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. ¿Salomón era inteligente o no era inteligente? Claro. Él dijo, mi padre David anduvo en integridad con Dios y Dios lo bendijo y le dio reinado y yo soy el sucesor de ese reino, entonces Dios me da. Entonces él decidió amar a Dios y seguir los estatutos. Eso es ser inteligente. Pero ¿sabe qué hizo para que Dios se le apareciera? Dice que sacrificaba allí 1000 holocaustos. Eso es ser inteligente. Porque cuando tú le das a Dios, tú estás haciendo que Dios también te dé a ti. El Señor no se le apareció a Salomón hasta que él no hizo esto. Y si seguimos adelante en el versículo 5, por ejemplo, dice, e iba y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te lo daré. ¿Por qué se le apareció Dios? Porque él era inteligente, porque él lo amaba y porque hacía muchos ¿qué? Holocaustos o sacrificios u ofrendas, que es lo mismo. Amén. A veces nosotros caemos en ese error. Ay, pastor, otra vez hablando usted de ofrenda. Qué aburrido. Pastores ahora solo piensan en plata, solo piensan en todo eso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no estamos hablando con inteligencia. Porque si supiéramos que hablamos con inteligencia, esas ofrendas, esos holocaustos que llegan a la presencia de Dios, nos van a dar sabiduría y nos van a dar lo que estamos buscando delante de la presencia de Dios. Amén. Y Salomón, cuando Dios se le aparece, el Señor le dice, ¿qué quieres que te dé? Él dice, Señor, soy muy joven para gobernar este pueblo. Salomón era un muchacho, casi un niño, y ya tenía que gobernar una nación inmensa, grande. Y le dijo, Señor, como él era inteligente, mire lo que pidió. Dijo, Señor, no sé cómo entrar y salir de esta ciudad. No sé cómo gobernar a este pueblo. Solamente te pido que me guíes, que me des la inteligencia suficiente y la sabiduría para guiarlos a ellos. Y Dios que le dijo, buena cosa has pedido, has hecho lo mejor. Y por tanto te daré la inteligencia y la sabiduría suficiente para que gobiernes. Y aparte de eso tendrás riquezas. Aparte de eso serás próspero. Aparte de eso serás bendecido. Porque lo que has pedido es la raíz de toda la bendición. Dios se alegró por eso. Porque él fue un hombre inteligente. Y le pidió a Dios con inteligencia. Le pidió a Dios con inteligencia.
Y Salomón quedó contento, empezó a gobernar y todo lo hacía perfecto. Fue tanta la sabiduría de Dios que Dios le dio a Salomón, que venían los otros reyes a decir: venga, ¿dónde está ese rey que yo he escuchado mucho de él? He escuchado que es un hombre que tiene mucho entendimiento, pero yo no creo lo que me dicen, quiero verlo con mis ojos. Y a Salomón, a su palacio, cada día llegaba gente, a mirar si era verdad lo que él tenía, a mirar si era verdad lo que él hacía. Y la gente miraba y dijo: oh, Salomón, lo que me han contado no es ni la mitad de lo que tú eres. Y Salomón se sentía orgulloso porque estaba disfrutando de la sabiduría que Dios le había dado. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo estaba perfecto. Amén. Salomón hizo muchas riquezas debido a la sabiduría que Dios le dio, porque él supo administrar las riquezas. Él supo administrar el pueblo. Él supo administrar a la gente. Y supo cómo ordenar las finanzas de Israel. Él supo, hermano, cómo trabajar en la obra, cómo trabajar para hacer un ejército poderoso, para hacer que la mano de Dios estuviera en ellos. Era un hombre muy sabio, pero ¿sabe qué? Un día su inteligencia se le perdió. Un día la inteligencia se le fue y empezó a hacer lo malo delante de Dios. Porque ¿cuál es el principio para ser inteligente? ¿Cuál es? Apartarse ¿de qué? Del mal. Pero cuando vino el mal a Salomón, él no se apartó. Él lo dejó entrar. Y ahí empezó a perder la inteligencia. Mira lo que pasó. Los errores de Salomón. Primero, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Mire el error de Salomón. Póngale cuidado, verá. A pesar de que era tan sabio, tan elevado y todo, pero mire que empezó a caer. Dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de la hija de Faraón, porque la hija de Faraón se casó con Salomón. Dice: además de ella, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho: los hijos de Israel no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y a estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Problema o no problema? ¿Se acuerda cuando antes de que se le apareciera a Dios decía la palabra que él amó a quién? A Jehová. Y ahora dice que amó a quiénes? A las mujeres. Cuando Dios le había dicho: no se meta con las extranjeras. ¿Quiere mujeres? Métase con las hijas de Dios, con las de Israel, con las de las tribus de Leví, de Gad, de Isaacar, con la que quiera. Pero no mires mujeres extranjeras, porque ellas son idólatras y te hacen pecar. Y yo al principio decía: amén, 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 amén. Como muchos en la iglesia: amén, pastor, amén, aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Y van afuera y lo hacen. Y Salomón, un hombre con sabiduría, mírelo el error tan grande que tuvo. Empezó a meterse con mujeres de Moab, de todas extranjeras. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Versículo 5 creo que nos dice cuántas tuvo. Y tuvo, aquí donde estábamos antes, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su bueno o malo. Usted se imagina si uno casado con una mujer le da cantaleta, ¿cómo será 700 y 300? Aparte de saber, era valiente ese man. Amén. Mira, yo no sé cómo hacía. Mire, las 300 mujeres eran reinas. Mire que cuando Salomón empezó a desviar su corazón, él empezó a hacer alianzas políticas. Él se casaba con esas mujeres por alianzas, por tener beneficios, por tener regalos. Era pura táctica. Él decía: yo quiero esa tierra, pero ¿cómo hago para querer esa tierra? No, me tocaría casarme con la hija del rey.
pues me caso. Y la cogía. Y como Salomón tiene una fama inmensa, decía, uy, ¿cómo no le dar mi hija al hombre más sabio de la tierra? Cásese con ella. Y por el momento que se casaban, heredaba la mitad de las tierras. Y cuando el rey se moría, heredaba la otra mitad. Entonces él empezó a hacer estrategias políticas para dañar. Amén. Para acabar. Entonces él empezó a mirar, a quitar la mirada de Dios para poner la mirada ¿en dónde? En las riquezas. Amén. Tuvo 300 concubinas, no se contentó con las 700 y tuvo 300 concubinas. El primer error de Salomón, diga gloria a Dios. El segundo error fue que ellas lo influenciaron a hacer lo malo, a volverse idólatra. ¿Sabe qué hizo Salomón? Llegaba una de sus 300 mujeres o una de sus 700 reinas y decía, ay Salomón, mire, mi Dios no es Jehová, mi Dios es Astarot. ¿Por qué no me le hace una figura en el monte allá arribita Astarot? ¿Sí? Y Salomón decía, bueno, sí, no importa, tome, mándela a fundir. ¿En qué la quiere? ¿En bronce, en yeso, en madera? No, en bronce está bien, tome, mándela a fundir, póngala ya, que él mandó decir el rey Salomón. Ay papi, gracias. Eso hacían las reinas. Eso hacían las mujeres. Le dañaron su corazón y lo volvieron a hacer idólatra. Porque él se apartó de ¿quién? De Dios. Ya no era inteligente. Tenía la sabiduría, porque la sabiduría Dios no la quita, pero perdió la inteligencia. Amén. ¿Qué pasó más? La familia de Salomón perdió el trono. Porque Salomón, debido a que se preocupó por la política, por hacer reinado, por hacer riquezas, el Señor dijo, no, lo desecho, ya no puedo más. Pero ¿sabe Dios qué hizo? El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que el Señor dijo, no lo puedo desechar totalmente, porque yo le prometí a David, su padre, que de él iba a sacar un reinado. Y no le puedo devolverme mi palabra. Yo le di la palabra y la tengo que sostener. Por amor a David, no voy a acabar con Salomón. Y vino división. Ahí fue cuando vino Israel y se dividió Judá por la soberbia del rey. Porque todo el mundo se estaba dando cuenta de los errores. Y los que estaban firmes en el Señor decían, yo no me vuelvo idólatra, me quedo en Israel. Otros decían, yo no me vuelvo idólatra, me voy con Judá. Y el pueblo se dividió y en la mitad quedaron los idólatras, los que se equivocaron porque dejaron entrar en su corazón engaño. Amén. Y ahí la riqueza de Salomón empezó a flaquear. Se volvió idólatra. Y por último, se devolvió a Egipto cuando no podía devolverse a Egipto. Mire, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 28 y 29. Mire lo que hizo Salomón. Parece que no es grave, pero ya le muestro que sí era grave. Y traían de Egipto, ¿qué? Caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los heteos y los de Siria. Salomón empezó a ir a Egipto a comprar ¿qué? Caballos y lienzos. Ahora mire lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 15 y 16. Esta era una ley que Dios instituyó para los reyes. Amén. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Salomón era escogido de Dios? Sí. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí sus caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar sus caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Estaba prohibido o no estaba prohibido? ¿Estaba prohibido en Egipto? Estaba prohibido. ¿Estaba prohibido comprar caballos? Estaba prohibido. Pero Salomón, ¿qué hizo? Lo hizo. Egipto tenía los mejores caballos de la región.
Egipto tenía unos caballos adiestrados, hermosos, una raza especial, y unos lienzos espectaculares donde escribían las leyes, donde escribían todas esas cosas. Y Dios le dijo: no vuelvan a Egipto. Cuando el pueblo del Señor los sacó de Egipto y los cruzó por el Mar Rojo, el Señor les dijo: no vuelvan a Egipto, porque van a quedar condenados. Cuando el Señor sacó a Lot de Sodoma y de Gomorra, les dijo: vayan hacia adelante, pero no miren para atrás, porque si miras para atrás, te devuelves al mal camino. Y miró para atrás la mujer de Lot y quedó convertida en estatua de sal. Esos fueron los días de Salomón. Toda la gloria, toda la fama quedó desechada por Dios. Siguió haciendo riquezas, pero ya no tenía el respaldo de Dios. Siguió haciendo cosas, pero no tenía el respaldo de Dios. El Señor, ¿cómo quedó? Triste. Un hombre con sabiduría, pero que no tenía. No, tenía sabiduría, pero no tuvo inteligencia. Tuvo inteligencia para pedir, pero no tuvo inteligencia para dominar la sabiduría. ¿Soy claro? ¿Me están entendiendo? ¿Amén? Adán, ¿qué tuvo? Mucha inteligencia, pero no tuvo sabiduría. Salomón tuvo mucha sabiduría, pero poca. Uy, pastor, eso está como cruel, como difícil. ¿Tú puedes ser inteligente y sabio al mismo tiempo? ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Sí se puede ser sabio y sí se puede ser inteligente. Daniel era un hebreo que el rey Nabucodonosor cogió 4 hombres y les dijo: cójanme estos muchachos, cójanlos, se ven inteligentes, se ven entendidos, son humildes, llévenmelos para Babilonia, enséñenles la lengua babilónica, instrúyalos en leyes, en todo, y prepárenlos, porque yo creo que estos muchachos son inteligentes. Y mira lo que pasó. En todo asunto de sabiduría, ¿sabiduría y qué? E inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuántos quieren ser 10 veces mejor? Levante la mano. Pero convencido. ¿Cuántos quieren ser 10 veces mejor? Que usted vaya a buscar un trabajo y haga una rumia así de hojas de vida, y usted, la hoja de vida suya es la última, y usted llega allá a la entrevista. ¿Le ha pasado? Bueno, yo creo que le ha pasado, porque a mí me pasó. Llegaba ya a la entrevista todo con el traje de la primera comunión, porque eso no es, o el del matrimonio. Y vengo a entrevista así ¿con quién? Con la doctora tal. Ah, bueno, sigue y le espera. Se sienta uno y uno ve las otras personas y uno empieza a ver las hojas de vida, unas cosas gruesas, grados, posgrados, diplomados, máster, y usted lo ve con el BlackBerry chateando, y uno ahí con la panelita ahí guardada, y que no me suene, ¿sí o no? Y entra y empieza a listar los papeles: diploma de grado, diploma de universidad, una masterización de todo. Y usted dice, se desanima desde el principio, dice: no, eso es trabajo, mire, ellos se ven mejores que yo y solo hay una vacante. Pero ¿sabe qué? Cuando uno es inteligente y tiene sabiduría, la última hoja de vida, Dios a uno le da gracia y lo hace 10 veces mejor que los demás. Dios lo pone 10 veces mejor que los otros, porque tú eres un hijo de Dios. Esto le pasó a ellos. Ellos eran 10 veces mejor porque eran sabios y eran entendidos. Daniel 5:11. Cuando Daniel empezó a desarrollar esa sabiduría y esa inteligencia, la gente decía: ese señor tiene algo especial. Y decía: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. Ellos hablaban así porque no sabían que tenía el espíritu de Dios. Me hago entender, pero él tenía el espíritu de Dios. El espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia. ¿Y qué más? Sabiduría. ¿Como la sabiduría de quién? De los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Sabe qué decía la gente en Babilonia? Decían: no, ese Daniel es tremendo. Tiene una inteligencia, tiene una sabiduría
parece venía de otro mundo, parece de los dioses, pero lo que no sabían era que dentro de él estaba el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, ¿qué nos da? Sabiduría e inteligencia para hacer todas las cosas. Daniel demostró todo eso en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de mirar, cómo oraba, cómo ayunaba. Daniel era un espejo de la sabiduría y de la inteligencia. Diga gloria a Dios. Pastor, ¿yo la puedo pedir? ¿La sabiduría y la inteligencia? Claro que sí. Efesios 1:8. Ya para terminar, mis hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 8. Dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Levante su mano derecha y diga conmigo: en mi vida sobreabunda la inteligencia y la sabiduría. Repítalo: en mi vida abunda la inteligencia y la sabiduría. Pablo les decía, cuando mandó la carta a los Efesios, decía: hombres y mujeres de Dios, le pido aquí a Dios que yo aquí en Roma y ustedes allá en Éfeso, ustedes van a ser llenos de abundancia en sabiduría y en inteligencia. Hoy declaro como siervo de Dios sobre tu vida que hoy Dios te llena de sabiduría y de inteligencia para todo lo que tú hagas. ¿Cuántos lo reciben? Digan amén. Amén. Vas a ser un hombre valeroso, sabio y entendido, porque tu sabiduría, hermano, es grande y poderosa. Pastor, ¿yo puedo orar para que mi esposo sea sabio y entendido? Mujeres, ¿ustedes qué dicen? Es que mi esposo, pastor, es terco, me deja poquito para el diario, de pronto me golpea, me trata mal. Pastor, yo quisiera que él viniera y hoy escuchara esta palabra, pero no vino. Pero tú puedes orar por él. O al revés: pastor, mi esposa me pega, me regaña, pastor. Mi esposa es santanderiana y tenía un genio maluco. Y yo dije: Señor, cámbiamela, Señor. Pero por dentro, no que me diera otra, ¿no? Dije: Señor, cuando no conocíamos de Dios, eso era máscara contra cabellera, hermanos. Pero cuando entramos a la presencia, hermanos, Dios me la volvió mansita. Me la hizo hermosa por dentro. Y yo le pedí mucho a Dios. Y Dios hizo un cambio espectacular de temperamento, porque eso iba en la genética de la tierra. Entonces de pronto se le pasa: ay, pastor, mi esposa me regaña, me pega, me sirve poquito almuerzo. Pastor, yo quiero que Dios le dé inteligencia y sabiduría. ¿Puedo? Se puede. Colosenses dice 1. Colosenses 1, versículo 9 y 10. Y con esto terminamos. Pastor, ¿puedo orar para usted que Dios le dé sabiduría e inteligencia? Hermano, se lo pido de corazón. Órele a Dios. Cuando ore por nosotros, pídale mucho a Dios que nos dé inteligencia y sabiduría para sacar la obra adelante. Porque lo necesitamos, hermano. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? Sabiduría y ¿qué más? Inteligencia espiritual. Este hombre oraba. Pablo le decía a los colosos: hay un hombre allá que es inteligente y que es sabio, y pido para que Dios todos los días le dé más inteligencia y más sabiduría espiritual. Hermano, de corazón le pido, como hijo de Dios y como siervo, porque yo necesito de sus oraciones, ore mucho para que Dios nos dé inteligencia y sabiduría para sacar las cosas adelante. Lo que hacemos, esta pequeña ceremonia que hicimos con los discípulos, pienso que Dios nos guió. Mañana tenemos un evento de bautismos. Yo sé que Dios nos va a guiar y nos da la sabiduría y la inteligencia para que todo salga bien y para que todos estemos en el mover de Cristo. Hagámoslo. Pónganse de pie los que quieren ser inteligentes y los que quieren ser valientes en esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios nos habló esta mañana, hermanos?
tengamos temor de Dios para ser sabios. Y apartémonos ¿de qué? Del mal para ser inteligentes. Amén. Cuando yo veo que tengo una ocasión para pecar, Pablo dice, cortemos la ocasión para que no caigamos en la ocasión. Si yo veo que está difícil y que voy a sálgase de ahí, hermano, sálgase. Dele la espalda al pecado, apártese del mal. Eso es ser inteligente. Haga como Salomón cuando Dios se le apareció y le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Te gustaría que un día Dios se te apareciera y te dijera, oye, ¿qué quieres que te dé? Sí, sería un regalo maravilloso. Pero para que Dios se nos aparezca y nos diga eso, ¿qué tenemos que hacer? Ser inteligentes para ofrendar, ser inteligentes para pedir. La gente que no viene a la iglesia a congregar, ¿qué pasa? No son inteligentes. Cuando tú vienes a congregar un domingo es porque tú recibes palabra. Cuando vienes un miércoles, un viernes, cuando vienes al culto de la oración, cuando vienes a los ayunos, estás siendo inteligente porque estás buscando el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios trae inteligencia y temor. Seamos inteligentes. No murmuremos de los demás. No murmuremos de los líderes espirituales. No hablemos de ningún pastor. Eso es ser inteligente. No hablemos de ninguna hija de Dios, de ningún hijo de Dios. Eso es ser inteligente. Amémonos los unos a los otros. Eso es ser inteligente. Porque cuando yo pido por mi hermano, Dios me da sabiduría y Dios me levanta. Porque si quiero ser grande, tengo que ser humilde. Cierra tus ojitos. ¿Hemos tenido errores? Claro que sí. A veces hemos actuado mal, nos hemos apresurado y a veces decimos palabras como esta: ¡qué bruto que soy! ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Después de que lo hemos hecho. Yo quiero que en esta mañana tú le digas: Señor, yo quiero ser sabio, quiero ser inteligente, quiero que me ayudes, a que me guíes, que me restaures. Quiero que en este momento el Señor se meta en tu sangre, entre en lo más profundo de ti. Que la presencia de Dios no esté solamente en tu corazón, sino que entre a tu mente, aclare tu mente. Las neuronas que estaban a punto de morir hoy son liberadas, hoy son resucitadas, son restauradas. Personas que tienen mala memoria, dice Dios, ya no se te van a olvidar las cosas. Hoy voy a entrar en tu mente. Tu cerebro hoy me pertenece. Las imágenes yo las voy a poner en tu vida. Te voy a hacer inteligente en el estudio, en la universidad, para que toques, para que cantes. Te voy a hacer inteligente para que ministres. Te voy a hacer inteligente para que prediques la palabra de Dios. Te voy a hacer inteligente para que ores. Te voy a dar inteligencia para que crezcas en la palabra. Y cuando crezcas en la palabra, te haces sabio por mi voluntad. Oh, Rama canta la basuriana. Hay poder en esta mañana. Hay poder en esta mañana. Dios, hoy abre tu entendimiento. Dios, hoy abre tu conocimiento. Tu intelecto hoy es tocado por la presencia de Dios. Tu intelecto hoy es lleno de la presencia de Dios. El Padre viene hoy y te da lo que tú necesitas. Levanta tus manos y dile: Señor, tú has sido bueno en esta mañana. Dile: Señor, tú has sido bueno en esta mañana. Gracias por hablarme. Gracias por sacudirme. Gracias por hacerme reaccionar. Gracias porque hoy necesitaba esta palabra poder sobre mi vida. Hoy necesitaba ser restaurado. Hoy necesitaba ser nuevo. Hoy necesitaba ser diferente. Dígale: Padre, gracias, porque hoy me levanto de las cenizas. Diga: hoy me levanto en el nombre de Jesús.
para no pecar más, para hacer lo bueno, porque tú eres bueno. Dígale, Señor, tú eres bueno, Señor. Dígale, lo quiere escuchar de sus labios. Dígale, tú eres bueno conmigo. Tú eres bueno, Señor, conmigo. Dígale, Señor, tú eres bueno, tú me ayudas.